Muy bien, seguimos entonces con nuestras clases y vamos a revisar las medidas de frecuencia de la enfermedad para entender la carga de la morbilidad de las enfermedades en la comunidad. Vamos a revisar la incidencia, la prevalencia y algunas otras medidas. En general, a nivel poblacional, la epidemiología se utiliza para describir la frecuencia y la importancia de los problemas de salud y las características de quién se ve afectado por ello. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuánto pasa? ¿Y a quién le afecta? Bueno, ¿y dónde? ¿Y cuándo? Tiempo, lugar, persona. A nivel de los pacientes o la población clínica, la epidemiología se utiliza para describir resultados de salud asociados con la enfermedad y para evaluar estrategias de tratamiento en personas con la enfermedad, como para definir mejor los tratamientos, evaluar nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, a nivel de pacientes pasa una cosa con la epidemiología y a nivel poblacional otra cosa. Entonces, las medidas básicas son el principal medio para expresar la frecuencia de los problemas de salud o el impacto. Entonces, tenemos medidas de mortalidad, muerte, medidas de morbilidad, enfermedad, cuánta enfermedad, incidencia, prevalencia, que es lo que vamos a ver hoy día, medidas de resultados específicos, puede ser discapacidad, sobrevida, que vamos a ver también más adelante. Entonces, las medidas básicas pueden expresarse a través de diferentes medios, cuentas, proporciones, razones o tasas. Vamos a ir viendo una por una. El recuento, las cuentas de casos, se refiere al número de casos de enfermedad o un evento que se está examinando. Tan simple como ustedes lo escuchan. Número de casos de gripe en la comuna de Santiago en junio del 2019, por ejemplo. La medida más simple y frecuente puede ser útil para las decisiones sobre asignación de recursos de atención médica. Si sabemos el número de personas que consultó a la urgencia por descompensación diabética, sabemos que si tenemos o no que aumentar el personal, tenemos que capacitar a un número y a qué número de personas para poder dar cuenta de esa demanda. ¿Ya? El número es importante en estos términos, ¿cierto? Nos dice la cantidad. Pero cuando vemos estos recuentos y tenemos y queremos comparar o ver qué nos pasa, y aquí abro el micrófono. Tenemos la ciudad A, donde hay 20 casos nuevos de una enfermedad en el año 2018 cualquiera, en una población de 100, y en el otro una ciudad B, que tiene 100 casos con una población de 1000. ¿Cuál creen que es más importante y cuál creen que vamos a tener problemas? Abro el micrófono para eso. Tienen que partir. La ciudad A, ¿Ya? ¿Por qué? porque tiene un mayor porcentaje, ¿Ya cómo lo viste? ¿Qué hiciste? porque tenemos 20 casos nuevos de enfermedad de una población de 100, ¿Ya? que sería el 20%, Perfecto. y la ciudad B tenemos 100 casos nuevos de una población de 1000, que sería el Mm, 10%. perfecto. Súper bien. Es el análisis exacto que yo quiero que ustedes hagan. Pero si yo les diría, si tenemos que capacitar o contratar más gente, probablemente, ¿cuál creen ustedes donde vamos a tener que capacitar o contratar más gente respecto a esta nueva enfermedad? En el B, Ujú. Se fija, entonces ahí hay dos dimensiones. Uno, la cantidad. La ciudad B tiene más enfermos. Sí, po, porque también tiene más población. Pero el riesgo probablemente es mayor en la ciudad A. ¿Por qué? Porque es un 20% versus el 10% de la población. Es el doble, en proporción. Entonces hay que tener ojo en la interpretación de los datos cuando nosotros lo veamos, sobre todo cuando son números de recuento de casos. Siempre preguntarse, bueno, hay más casos, bueno, pero ¿cómo lo comparamos? ¿Y cómo lo comparamos de manera justa? Ahora, si ustedes quieren comparar las cuentas, el número específico de 20 contra 100, está bien, lo pueden hacer, pero depende de la pregunta que quieran responder.
Por ejemplo, la que yo les decía de recursos. ¿Dónde vamos a tener que comprar más medicamentos? En los dos vamos a tener que comprar medicamentos. Pero en estos que están atendiendo más gente, probablemente vamos a necesitar comprar mucho más. Pero los que tienen más riesgo son los de la otra ciudad. ¿Sí? Efectivamente, un quinto, un 20% y el otro un 10%. Entonces, algunas de las medidas se expresan como proporciones que identifican a la fracción de la población afectada, como bien hizo la compañera. Las personas en el numerador siempre están incluidas en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que se afectan por una patología A deben estar en la población general, de estar incluidas en la población que está expuesta a ese riesgo. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la proporción de personas con enfermedad, con hipertensión en una población, personas con hipertensión, también tenemos personas sin hipertensión, y el total de población es 11.000 y tanto. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? La proporción va a ser A, personas con hipertensión, dividido A más B, o el total de población. Entonces, estas personas están incluidas en el total. Súper importante porque hay otras medidas que no son tan así. ¿Sí? Entonces, son las proporciones. Un porcentaje que está incluido en el denominador. El numerador, lo que está arriba, está incluido en el denominador. Es parte de. Para facilitar el uso se puede multiplicar por 100 para expresar su porcentaje. Aquí en el caso es un 12%, 12,7%. ¿Sí? Una razón, que es otra medida, expresa una fracción afectada. Es parecido como una proporción, pero sin una relación especificada entre el numerador y el denominador. ¿Y a qué me refiero con esto? También establece relación. Lo que estábamos haciendo, retrocedo, aquí es ver la relación de un problema respecto a toda la población que nos interesa, ¿cierto? ¿Cuánto cuánto hipertensión hay en toda la población que pudiese tener hipertensión dentro de mi territorio, por ejemplo? En cambio acá también establecimos una relación, pero de una manera un poco distinta, que no tienen relación específica entre lo de arriba y lo de abajo, el numerador y... Por ejemplo, ocurrencia de depresión mayor. Casos femeninos en un territorio, 240. Casos masculinos, 120. 240 partido por 120, 2 es a uno. La razón de casos femeninos respecto a los masculinos es 2 es a uno. Y si se fijan, los casos femeninos no están incluidos en los masculinos acá abajo, pero establecemos una relación. ¿Qué nos quiere decir? Que por cada un caso de depresión mayor masculino hay el doble o hay dos casos de depresión en mujeres. ¿Sí? Es para hacer la diferencia con respecto a las proporciones que vimos recién. ¿Mm? Se establece una relación, pero que se compara en realidad, pero no tienen relación o no están incluidos el denominador dentro el numerador, perdón, dentro del denominador. Algunas medidas se expresan como tasas, que expresan la relación de un evento de salud con una base de población en un periodo determinado. El tiempo, y aquí es fundamental, es un componente único en el cálculo de una tasa. ¿Mm? El tiempo es fundamental. Va a ver que hay algunas cositas que se obvian en la práctica, pero que son importantes siempre tenerlas ahí. Entonces, el numerador es el número de eventos en un periodo. Siempre en un periodo. En un mes, en una semana, en un año, en un trienio, quinquenio, lo que sea. Y abajo el número de riesgo del evento en el periodo. Número de personas que están en riesgo en el periodo. Son el principal medio, las tasas, para expresar la frecuencia y la gravedad de un problema de salud. ¿Y por qué son importantes? Porque proporcionan información más completa para describir o para evaluar el impacto de un problema en una población. Y proporcionan la base para hacer comparaciones que son válidas en eventos de salud al considerar el número de personas en riesgo en cada población. Entonces lo que hacemos es mirar y poblaciones, por ejemplo, la comuna de Puente Alto, que tiene una población muy grande, siempre va a tener muchos casos de cualquier cosa.
Pero claro, puede que tenga más casos de, no sé, diabetes, pero la población es más, es más joven. Por lo tanto, esos casos de diabetes no pesan tanto como si vamos a la comuna, no sé, Providencia, por ejemplo, que es una población muy envejecida, que probablemente van a tener menos cantidad de casos, pero en relación a, a su población va a ser una proporción mayor o una tasa mayor para un año específico de los casos nuevos detectados, por ejemplo. ¿Mm? Y eso es importante porque nos permite las tasas comparar de una manera más válida, más justa. Entonces, una medida fundamental de morbilidad, de enfermedad, son las tasas. Entonces, la tasa de incidencia describe el desarrollo de nuevos casos de una enfermedad que ocurren durante un periodo de tiempo específico en, en individuos previamente libres de la enfermedad, sin la condición. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quisiera calcular la tasa de incidencia de, de un cáncer en una comuna, tendría que incluir todos los cánceres diagnosticados en el año y dividido por todas las personas en riesgo de tener cáncer en ese año en el territorio. Pero ¿qué personas ya dejaron de tener riesgo de desarrollar cáncer o de ser un caso nuevo de cáncer? Las que ya tienen. Las que ya tienen. Por lo tanto, en estricto rigor, uno dice eliminar a esas personas dentro de la población en riesgo y calcularlo dentro de arriba de la fracción las personas diagnosticadas este año con cáncer, dividido por la población, menos las personas que ya tienen el diagnóstico de cáncer. Vamos a conversar después que esto en la práctica se obvia muchas veces, pero que es importante que conceptualmente ustedes lo tengan, porque el denominador tiene que incluir a las personas que están en riesgo de hacer el problema. Porque la incidencia es una medida o sinónimo de riesgo. La incidencia y describe la transición de un estado de no enfermo o sano a un estado de enfermo. Y la posibilidad de que una enfermedad o un evento de salud ocurra en el futuro a partir de un momento dado en el tiempo. Entonces nosotros decimos, hoy día tenemos una incidencia de X. Bueno, esperamos que esa cantidad de gente la diagnosticamos el próximo año y más o menos, y según la tendencia que tendríamos, el año siguiente. Y eso nos permite tomar decisiones para prevención, para movilizar recursos, para organizar la respuesta del sistema sanitario. Por lo tanto, esto nos dice la incidencia, el desarrollo de la enfermedad, el riesgo de adquirirla. ¿Mm? Entonces, la tasa de incidencia tiene dos características únicas. Uno, el nuevos eventos de salud en el numerador. Y dos, un denominador que solo incluya a aquellos que están en riesgo de un evento de salud, como dice acá. Número de casos nuevos de la enfermedad en una población en un periodo, puede ser un año, un mes, una semana, lo que sea, dividido por el número de riesgos de desarrollar la enfermedad en el mismo periodo. Como regla general, se calcula una medida en epidemiología, lo que se incluye en el numerador, también se incluye en el denominador, como población de riesgo. Entonces, en este caso, se cumple eso. Lo que está arriba, personas que están, eh, desarrollaron recientemente cáncer en este año, tienen que estar incluidos en el denominador dentro de la población. ¿Mm? El numerador debe venir del denominador. La población de la comuna X, los casos nuevos de cáncer o de lo que sea de esa misma comuna. Puede haber dificultades para calcular tasa general de incidencia para las grandes poblaciones y esto es siempre un problema de ver cuál, sobre todo cuál es el denominador. ¿Ah? Siempre hay discusión y hay que ajustarse. Entonces, primero, algunos problemas. El numerador. A menudo las tasas de incidencia de la enfermedad en una población no se conocen exactamente
Porque, y sobre todo para las enfermedades crónicas, la información de quién ha desarrollado exactamente la enfermedad no está ampliamente disponible. ¿Y a qué me refiero con esto? Si queremos saber de cáncer, vamos a saber las personas diagnosticadas de cáncer, no necesariamente las personas que tienen cáncer o las personas que tienen cáncer y que pudimos detectar en nuestro sistema sanitario. Porque podría haberse atendido en el extranjero, podría haberse diagnosticado en el sistema privado, o podría haber o puede estar desarrollando el cáncer y que todavía no lo sepa. Entonces también eso es parte, o tenerlo y que no lo sepa y no se lo haya diagnosticado todavía. Entonces es un problema con los numeradores, especialmente para las enfermedades crónicas. ¿M? Para las agudas es un poquito más fácil, ¿ah? Porque, sobre todo para las enfermedades transmisibles, pero siempre es un problema. Y el denominador, en las poblaciones grandes, es difícil cuantificar quién tiene la enfermedad y quién no. Por lo mismo, porque como nosotros en el denominador debiésemos incluir a todas las personas que están en riesgo, ¿cómo vamos a descartar a las personas que ya tienen la enfermedad, digamos, para mantener el ejemplo de cáncer o de diabetes? Sí, bueno, sabemos ya los que diagnosticamos, ya podemos hacer esa concesión que a la gran mayoría las vamos a detectar. Pero aquellos que no detectamos, ¿cómo los vamos a poder sacar? ¿Cómo sabemos que ya tuvieron? Bueno, tenemos un grupo de los años anteriores que ya tienen diagnosticado diabetes, ya tienen, pero a esos que no se saben, a esos que se diagnosticaron afuera, a esos que se diagnosticaron en el sistema privado y que no están dentro de nuestra visión, bueno, quizás tener un sistema integrado de toda la información en salud podría ayudarnos, pero eso siempre es un problema en términos prácticos. Entonces, en la práctica, en poblaciones grandes y dinámicas que nacen, mueren, migran, inmigran y emigran, el denominador es el tamaño promedio de la población, a menudo la población de mediados de año o mediados de periodo. ¿Y a qué me refiero con esto? Para las tasas de incidencia, para un año específico, lo que nosotros hacemos es no descartar a los que ya tuvieron la enfermedad o que ya tienen cáncer, sino que ocupamos la población a mitad de año, a mitad de periodo. Si que son 5 años, en el año del centro. Si son 4 años, el promedio entre los 2 años del medio. Y eso nos va a permitir de manera más simple calcular una tasa de incidencia. ¿Les queda alguna duda con esta? Vamos a hacer un ejercicio, ahora quizás les va a quedar más claro. Hagamos el ejercicio y abrimos a preguntas. Entonces, ¿cómo calcularíamos la tasa de incidencia de VIH en los Estados Unidos en 1990? Numerador. Tenemos que encontrar un sistema de vigilancia que identifique los casos nuevos de VIH. Después, es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto, debería estar ahí. Y el 90 hubo 41.595 casos nuevos de VIH. El denominador, debemos encontrar los datos de población para Estados Unidos. Vamos a buscar el censo con estimaciones de la población. Y la población de Estados Unidos era de 248.000 y fracción millones de personas en 1990. Lo bueno que en general, por norma y por consenso, los censos establecen la población de un país a mitad del año. Por lo tanto, esto ya está hecho como lo que habíamos conversado recién. En Chile también. Entonces, podemos calcular 41.595 dividido por 248 millones, nos da un número de 0,00016, que es raro, ¿no? Hay 0,0001672 casos nuevos de VIH por cada persona en Estados Unidos, lo que suena raro. Entonces aquí se multiplica por 100.000 personas y se permite y facilita la interpretación para decir que hay 16,72, casi 17 casos nuevos de VIH en 1990 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. ¿Mm? Muchos cálculos de epidemiología terminan con números decimales, matemáticamente es lo mismo, pero para comunicarlos, para interpretarlos y para darle un poquito más sentido, se pueden expresar como una unidad
de población y multiplicado por los decimales para poder hacerlo más fácil. ¿M? Entonces uno puede multiplicar por 100, por 1000, por 100.000, por 10.000, por 100.000. Entonces las tasas de incidencia se pueden calcular dependiendo. Siempre la recomendación es que tenga uno o dos números enteros para poder interpretarlo. Y ahí lo pueden multiplicar. Entonces en poblaciones grandes por 100.000, 10.000, en más pequeñas por 1000 o por 100. Ahí va a depender para el que matemáticamente, insisto, es lo mismo, no tiene ninguno. Pero sí para comunicarlo, como veíamos acá. No es muy fácil interpretar esto. Esto sí es más fácil. 16 o digamos casi 17 por 100.000 habitantes es una noción un poquito más clara. ¿M? Y esto permite reportarlo mejor, interpretarlo mejor y por supuesto comunicarlo mejor. Hay dos tipos de incidencia. Y esto en la práctica no se ocupa tanto, pero sí les puede salir en muchas de las lecturas y todo. Entonces quiero que lo tengan súper claro. Uno es la incidencia acumulada, o también llamada la proporción de incidencia acumulada, y la otra es la tasa de incidencia propiamente tal, o yo prefiero llamarla la densidad de incidencia. Vamos a revisar los dos conceptos. La incidencia acumulada eh, es un grupo definido de personas que son observadas a lo largo de un periodo de tiempo definido. Entonces, nosotros asumimos que podemos mirar a todas las personas en ese tiempo. Y la tasa de incidencia o la densidad de incidencia, mejor, es una población o grupo de personas para los que no tenemos conocimiento completo de lo que les sucedió durante todo el periodo de tiempo definido. Entonces, aquí tenemos o asumimos, cuando calculamos esto, que las personas las seguimos por todo el periodo que estamos nosotros evaluando. Y acá que hay información parcial respecto a esas personas. Vamos a ver con ejemplo. La incidencia acumulada es el número de casos nuevos de una enfermedad en un intervalo de tiempo, ahí no hay nada nuevo, dividido por la población estimada al inicio del intervalo. Entonces, esta incidencia como medida no es una tasa propiamente tal, sino más bien una proporción de las personas que se enferman durante el periodo de tiempo especificado y fluctúan entre 0 y 1. También es referido como proporción de incidencia acumulada. Pero ustedes la van a escuchar como incidencia o incidencia acumulada de manera muy, muy frecuente. Entonces, durante un periodo de un año, 10 de cada 100 personas en riesgo a principios de año desarrollan la enfermedad de interés. Incidencia acumulada, 10 casos nuevos de toda la población, que están incluidos estos 10 casos dentro de la población, un 10%. Por ejemplo, si contamos todos los nuevos casos de influenza que ocurren en los estudiantes del Magíster en Salud Pública de la USACH del 23 de abril al 30 de diciembre del 2025, asumimos que conocemos el paradero de estos estudiantes para ese periodo, que los podemos seguir y saber si tuvieron o no influenza. Entonces podríamos calcular la incidencia acumulada y usar como denominador todos los estudiantes inscritos al 23 de abril al 2022. Y de ahí saber si es que enfermaron en el futuro. Y ahí vamos a tener una noción de la incidencia acumulada. Pero ojo, para calcular con precisión la incidencia acumulada necesitamos seguir a toda la población durante el intervalo de tiempo especificado, lo que no es fácil. A menudo esto no ocurre completamente. Entonces, durante cualquier periodo de tiempo apreciable, por lo general es técnicamente imposible medir el riesgo. Y no es posible seguir a todas las personas durante un largo periodo de tiempo. Algunos morirán, otros serán desconocidos para los funcionarios de salud pública o otros se podrán ir a otros lados. Podremos perder información. Entonces, por eso se ocupa también en los estudios, especialmente la densidad de incidencia, que es el número nuevo de eventos de salud, enfermedad, casos nuevos, en relación al tiempo persona en riesgo durante un periodo de tiempo. Entonces, fíjense aquí, no hay nada nuevo, número de casos de una enfermedad en un periodo de tiempo. Y abajo es el total de tiempo persona en riesgo observado en el periodo. Vamos a ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro. El tiempo persona
es una medida real de riesgo. Es una medida de cantidad de tiempo que una persona está en riesgo de un evento de interés o de desarrollar o de adquirir una enfermedad. El tiempo persona para cada individuo en una población varía debido a que hay personas que son reclutadas en un estudio en diferentes momentos, que pueden ingresar al periodo, no al inicio del periodo como era en la proporción de incidencia, sino que puede ingresar ahora, después, y de ahí se siguen. Pero las personas pueden morir, se pueden mover y vivir, irse a vivir a otro lado, o pueden desarrollar la enfermedad también, y ahí dejan de estar en riesgo. Entonces lo que hace esto es hacer un seguimiento. Hagamos un ejemplo con 5 personas. Esta persona empezó acá al inicio, como la 2, 3, 4, 5, y se siguió hasta el 97, y ahí enfermó. La persona número uno se inició el seguimiento en el 96 y se terminó en el 98. La persona 3 se inició al inicio, igual que la 2, pero el 96 ya dejamos de tener información. No sabemos si se murió, si se cambió de casa y se fue a otro lugar a vivir. La 4 estuvo y se siguió durante todo el periodo. Y la 5 solo se siguió hasta el 97 y después no sabemos qué pasó o se terminó el periodo de seguimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, años persona. Esta persona se siguió por uno de aquí, partió aquí, 1, 2 años. Esta persona partió aquí, se siguió por 1, 2 años y enfermó. Esta persona se alcanzó a seguir por un año y no sabemos qué pasó. Esta persona por 3 años y esta persona 5 por 2 años. Por lo tanto, el total de años persona que hemos podido seguir a este grupo es de 10 años. El periodo de estudio fue de 3 años, los participantes del estudio fueron 5, los años personas en riesgo que vimos sin la enfermedad fueron 10 y la duración media del seguimiento son 2 años, porque tenemos 5 y son 10 años, ¿cierto? 10 dividido 5, 2. Y aquí lo que podemos calcular es que una persona enfermó por cada 10 años persona de seguimiento. Es medio extraño la, para interpretar, que no es tan fácil, pero que nos permite saber que, y podemos decir que si nosotros seguimos a una persona por 10 años, debería enfermar, porque una persona enferma por cada 10 años de seguimiento. ¿Mm? Eso es más o menos lo que pudiésemos interpretar. Otra medida fundamental es de prevalencia, pero antes de pasar a esto, quiero darles un espacio para responder algunas dudas. Vamos a poner una pausa y seguimos inmediatamente. Entonces vamos a dejar de compartir aquí y vamos a abrir el, el micrófono para dudas. Ya nos estamos poniendo en las cosas un poquito más complicadas de la epidemiología. Incidencia, casos nuevos. El numerador debe estar incluido en el denominador, ¿cierto? Y las personas que supuestamente están en riesgo no podemos ocuparlas ahí, pero en la práctica, en poblaciones grandes, digamos que en la población general, cuando hacemos una tasa en una comuna, en una región, en un país, es difícil saber a quién descartar o no, por lo tanto se ocupa toda y la población a mitad de periodo. ¿M? Lo bueno es que las proyecciones de población de todos los países se estiman a mitad del año, a mitad de periodo. ¿Dudas, preguntas antes de Sí, seguir? profe, eso no me queda claro el criterio de mitad del año. Ayer también lo vimos en la clase de la profe Tania, que nos presentó algunas tasas. Em, Todavía no asimilo el concepto de mitad de año. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué se hace así? Ah, porque tú mides la población y tú vas a decir, oye, ¿cuál es la población durante este año? Durante un año
entra gente y sale gente, nace y se muere, y migra y emigra. Por consenso, se hace una medición y se estima la población en los censos para la mitad de ese periodo. Entonces, tú para poder decir, la población del año 2025 es la población a junio del 2025. ¿Mm? Porque se estima que ahí entró y salió más o menos la misma cantidad antes y después, ¿se fijan? Sí, ahora sí. Pero es por convención. ¿Mm? Profe, pero eso a junio es, se mide la población, supongamos que en un año habían 100 personas, entonces el número de personas de ese país van a ser 50. No, ¿Así? po. No, 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 no. Porque esas O personas sea, están vivas durante todo el año. no, pero para entender eso de la media tasa, cuando se hace el cálculo, No, 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 sí, no, no, no media tasa, no media tasa. La población, ojo, la población a mitad de año es una convención. De hecho, el censo, las proyecciones y las estimaciones dicen la población de Chile en el año 2025. Cuando dicen eso, lo que está diciendo, no lo dice explícitamente, pero está diciendo la población de Chile a junio, a fines de ah, ya, junio del 2025 es ya sé. tanto. ¿Mm? Eso es Ya, o lo que sea, dice. eso incluiría los nacimientos y las Lo que emigraciones pasa de es esa que, fecha, lo que todo. pasa es que como las poblaciones son dinámicas, tú tenés que poner un corte. Entonces, con toda esta estimación, ¿qué es lo que se hace? Como nacen, mueren, se llega a un punto de equilibrio y se dice, se estima ya a mitad de año, es algo razonable, entonces la proyección se hace para ese punto. ¿Mm? Perfecto. Daniela. Profe, entonces, solo para confirmar, la incidencia acumulada, yo no tomo en cuenta si la gente estuvo el total del periodo, sino que yo tomo el número completo de la población, abajo, Claro, la proporción de de incidencia. las personas en riesgo. Claro, ¿qué es lo que hace? Toma una cantidad de población al inicio y la sigue en el tiempo. Y ve cuántos de esos enfermarán. Pero Entonces, yo por no sé si ejemplo, lo seguí realmente en el tiempo, no, yo no, estoy no, no es asumiendo que, que lo seguí. claro, no es que los vaya a seguir Ya, así mirando, sino que, por ejemplo, los casos nuevos en una comuna, en la comuna Puente Alto, casos nuevos de diabetes. Tú dices, ya, pues, ¿cuántos desarrollaron diabetes durante ese año? Tú asumes que estás siguiendo, mirando las cifras, a la población de la comuna de Puente Alto y que todos los nuevos ingresaron al programa y dice, ah, hay tantos nuevos y la incidencia sería tanto, por ejemplo. ya. Y la densidad de incidencia respecto al ejemplo que nos mostró usted sería una persona que es la que enfermó, partido en 10 que es En los 10. años persona. Claro. El Ya. concepto de año persona, ¿qué significa? Es cuánto tiempo está expuesto alguien, ¿sí? Que es distinto al año completo. Porque aquí es una cifra mucho más precisa, porque tú dices, se siguieron 5 personas por 10 años en total, el acumulado de lo que lo pudieron, lo miraron y lo siguieron, y enfermó una. Entonces, lo que podemos hacer es que durante toda esa exposición, que fueron 10 años en total, una persona enfermó. Y eso te da una noción de el desarrollo de la enfermedad, porque estaban sanos y de repente surgió una enfermedad nueva, digamos una enfermedad más aguda, una neumonía. Entonces eso también es importante. ¿Por qué? Porque te da una noción mucho más precisa del riesgo. Ahora, armar estos tipos de análisis es mucho más complejo. ¿Mm? Mucho, mucho más complejo. Y la interpretación del tiempo persona también es difícil. Entonces, por eso se ocupan muchas veces la otra tipo de cifra. ¿Mm? No sé si te queda claro eso. Sí, Sí. y gracias. Bien. Antonia. La verdad mi pregunta era parecida a la de Ah, Daniela, como que me perdí en la parte de densidad porque en el ejemplo al final como que hablaron de la media de seguimiento. Entonces, claro, a mí no me hacía sentido ah, porque no, pero una media, porque igual tú seguís 5 personas
En Ujú. promedio la seguiste 2 años por cada persona y eso es como un tema operacional del Ah, estudio, ¿te ya. fijáis? Ujú. Claro, pero el total de tiempo de gente que seguiste y que estaban libres de enfermedad, bajo seguimiento que estábamos mirando, y cuántos de ellos desarrollaron el problema, es lo que te da esa relación de riesgo, ¿te fijáis? Eso es Sí. súper importante, porque te da una medición mucho más precisa del riesgo, Ujú. más exigente Gracias. además. Sí. Jennifer, Profe, entonces, ya, es solamente en la práctica, como en la práctica real, se dejaría el denominador la población a como mitad de año, o a y la mitad de población periodo, porque mitad. podía ser un año, que va a ser a mitad de periodo y eso está por defecto, no importa la población, la producción, pero si ha sido un quinquenio, Ah, hay que hacer la mitad. claro, ahí va, ¿qué es lo que va a hacer? La cantidad de casos nuevos en esos 5 años y la población a mitad de periodo de esos Ah, cinco. profe, pero también está la teoría. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio, no sé, teórico, hipotético, vamos a tomar la parte solamente práctica como tal. No te entiendo. Por ejemplo, no sé, tenemos un caso X y nos dan los datos. Tomamos la parte teórica y nos dan los datos específicos como para sacar a las personas que estaban en riesgo del Depende, denominador. todo depende. Ya, Depende de pero la pregunta. Y lo mismo en la realidad. Todas estas son herramientas para tú poder medir mejor lo que quieres medir y para poder responder la pregunta que tú tienes. Entonces, todo va a depender, po. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres conocer la cantidad de personas nuevas diagnosticadas por una enfermedad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quieres compararlo? ¿Quieres desarrollar alguna intervención? ¿Quieres ver cómo después a futuro eso cambia? Según todo eso, ¿qué datos tú tienes disponibles? ¿Qué capacidad de seguimiento vas a tener? Todo eso va a determinar cuál va a ser la mejor medición que tú vayas a tener del fenómeno. claro, en ese caso eso sería lo mejor, por así decirlo. O sea, Más tú dices adecuar la metodología, la mejor metodología que tengas disponible a mano para los recursos que tienes para responder la pregunta que tú tienes. Entonces va a depender. Estos son varias alternativas de poder hacerlo. Si tienes solamente datos administrativos, claro, probablemente la incidencia acumulada o proporción de incidencia va a ser la que te va a ayudar. ¿Mm? claro. Pero si tienes capacidad de seguimiento, hacer un estudio, quizás lo otro, y tú quieres ver el riesgo de desarrollo, va a ser distinto. ¿Mm? Gracias, Como pasa, profe. por ejemplo, en el estudio de fármacos o de vacunas, ¿m? Estudios clínicos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, Súper. sí, no entendí lo Gracias a ti. entendí. Súper. Yerdi, adelante. Yo me perdí en una parte cuando estaban hablando de las tasas de incidencia, porque Mm, yo tengo notado acá que para calcular la tasa de incidencia es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo, ujú. partido por el número de personas que están en riesgo de tener la X enfermedad en ese periodo de Sí. tiempo. Pero, y ahí dijo que no se deben incluir, si hablamos de cáncer, a las personas en esa población total que tuvieron el cáncer. En estricto rigor, esas personas que tienen el cáncer ya no están en riesgo de cáncer. Claro, Entonces, pero entonces después me perdí en la parte que los incluía a todos con la sí. población a mitad de año. ¿Por qué? En la práctica, la información disponible de saber cuánta gente tiene cáncer y a quién descartar de la población del denominador. Porque tú estás viendo los casos nuevos en el numerador y abajo estás poniendo solamente la gente que está en riesgo de cáncer. ¿Quiénes están en riesgo todos aquellos que no han tenido cáncer. Entonces tú debieses descartar todos los casos que se diagnosticaron de cáncer y que siguen vivos del año pasado para atrás. Ahora, ¿cómo levantas esa información y los encuentras para poder ajustarlo mucho mejor? Entonces, ¿qué es lo que se hace en general? En vez de ir y tratar de calcular eso, lo que se hace es se siguen calculando los casos nuevos de cáncer diagnosticados y
denominador se incluye la población general a mitad del periodo que tú vas a analizar. Si es en un año, claro, por defecto está listo. Eso a copiar y pegar del censo. Eso no hay problema. Porque por convención está hecho a mitad de periodo. Pero si estás haciendo 2 años y estás analizando cada 2 años, vas a ver una cantidad de casos durante esos 2 años y la población a mitad de periodo de ese tiempo, que va a ser como el promedio entre esos 2 años. Después va a haber el año siguiente y lo mismo, los 2 años, y así sucesivamente. ¿Mm? Pero entonces el cálculo ese de número de personas menos las que están en riesgo por X periodo me podría servir para una población cerrada o algo como más acotado. Claro, va algo más preciso, más acotado. Ahora, si tiene esa capacidad, probablemente una densidad de incidencia va a ser mejor, por ejemplo, y si puedes seguirlos. Claro, todo va a depender de la capacidad de recursos que tú tengas, económicos, de tiempo, de datos, de todo eso, para poder hacer el estudio que quieres hacer. Mm, sí, muy bien. Sigamos. Sigamos. Eso fue, Ahí estoy. Ahí debería estar grabando ya. Sí. ¿Les avisó? Sí, ahora sí. Ya. Seguimos entonces. Muy bien. Voy a sacarlo. Eso. Y bueno, otra medida que es importante en la morbilidad es la prevalencia. A diferencia de la prevalencia, eh, la presencia de una enfermedad o condición en una población es lo que nosotros estamos refiriendo acá. Generalmente independiente de la duración de la enfermedad. ¿A qué quiere decir que nos referimos con esto? Es como la carga de enfermedad que hay en la población. Ya a diferencia de la incidencia, no son los casos nuevos, sino que son todos los casos que hay, no importa la etapa, no importa el momento diagnóstico, sino que es cuántas personas tienen este problema en este periodo de tiempo. Entonces, se mide los acontecimientos según existentes en el numerador, el número de casos existentes, no los nuevos, todos, y un denominador que incluye a todos los habitantes de la población. Esto es un poquito más fácil que lo anterior, un poquito más simple, entonces todos los casos nuevos y viejos o antiguos en relación a la población en el periodo. La evaluación de la prevalencia es diferente a la evaluación de la incidencia, tanto en el número como en el denominador. Entonces, fíjense, la incidencia, nuevos casos que ocurren durante un periodo de tiempo. Y el denominador, el número de en riesgo de desarrollar la enfermedad. Esa es como la definición, ¿cierto? En cambio, la prevalencia, todos los casos nuevos y antiguos durante un periodo de tiempo. Y el denominador es la población. Entonces, y miden cosas distintas. Se puede medir la prevalencia puntual, que se considera la prevalencia en una población en un momento dado. Entonces, vamos a ver cuántos casos existentes hay en un punto en el tiempo con la población en ese punto específico. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia puntual de hepatitis B el 30 de junio de 1990 en el barrio A? Entonces ponemos la población del barrio, 1600, y los casos de hepatitis B, 29. Entonces, 29 casos, 1600, y hay 1,8. Y estos casos son aquellos nuevos diagnosticados recientemente, como aquellos que pueden haber sido diagnosticados hace mucho tiempo. ¿Mm? Fíjense acá, seguimiento del estudio y cuál es la prevalencia puntual. El 1 de enero del 97, personas y seguimiento, personas y seguimiento. Podemos ver acá que en este punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas son las que se han diagnosticado.
y no importa cuándo desarrollaron el problema. ¿Mm? Pero antes que murieran. Este murió, ya no está, este está ahí, ¿se fijan? El número de casos existentes también se puede ver en la medida de prevalencia periodo, considerando la prevalencia en una población en un periodo determinado, no solamente en un punto. Y aquí también, lo mismo, la población a mitad del periodo de tiempo. Poco lo mismo que vimos y que conversábamos recién, pero aquí estamos viendo que estamos acá y vemos todas las personas con la enfermedad durante este periodo. Todos los que estén dentro de esto con la enfermedad, cualquiera de las líneas, va a ser incluido acá. Entonces tenemos acá, acá, ahí, todos ellos. Y la población va a ser la población aquí. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos 9 de un total de los 10, de las 10 personas. ¿Sí? En algunas circunstancias existe una clara relación entre prevalencia e incidencia. ¿Por qué? La prevalencia depende de los casos nuevos, ¿cierto? ¿Cuántos casos hay en total? Depende de cuántos casos ingresan y también depende de la duración de la enfermedad, de las personas que vienen de hace tiempo ya con la enfermedad y cuánto dura esa enfermedad. Y que esa duración incluye el momento de nuestro análisis. Entonces, eh, la tasa de incidencia, cuando la circunstancia en la que existe una relación entre prevalencia e incidencia incluye un estado estable, en un estado estable, ¿ah? Donde la tasa de incidencia es constante en el tiempo, siempre se genera más o menos la misma cantidad de casos nuevos. La duración de la enfermedad es constante en el tiempo. Esto es una enfermedad que dura 4 años, 3 años, 5 años, y de ahí la persona o muere o se recupera. ¿Mm? La prevalencia de la enfermedad es baja, que no hay muchos casos en la población. Podemos establecer que la prevalencia es el producto de la incidencia, los casos nuevos, por la duración. Entonces, la prevalencia, la cantidad total de los casos que tiene relación con los casos nuevos y la duración de la enfermedad, si aumenta la incidencia, aumenta la prevalencia. Aumenta la duración de la enfermedad, aumenta la prevalencia. Mejor tratamiento, aumenta la duración de la enfermedad, aumenta la prevalencia. Y eh, si que el tratamiento conduce a la resolución de la enfermedad, ¿eso qué significa? Que la persona va a estar libre de la enfermedad, por lo tanto va a reducir la prevalencia en algún momento. ¿Sí? Vamos, creo que tengo aquí este es el mejor ejemplo. Acá tenemos los casos, la prevalencia basal de una enfermedad. La prevalencia depende de la incidencia, todos los casos que entran. Aumento de la prevalencia si aumenta la incidencia, se acumulan. Pero además depende de las muertes o las curaciones. Saca a esa población del grupo de los casos prevalentes y lo haría disminuir. Por lo tanto, un estado de equilibrio, que el que hablábamos recién, la incidencia incluye casos nuevos, aporta la prevalencia y las muertes o curaciones sacan de esa población. Acá, el tiempo que pasan es la duración de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo incluyen acá? O sea, si aumenta el tiempo, significa que este flujo va a ser más lento. Aumenta el tiempo y si que se mantiene la incidencia, aumenta la prevalencia. Si es que aquí vamos, causa muchas muertes muy rápido o curaciones, podemos curar esta enfermedad, se reduce el tiempo y este flujo es más rápido. Si se mantiene la incidencia constante, la prevalencia ya no va a acumularse, sino que va a reducirse. ¿Se fijan? Esa es la relación entre los casos incidentes, la incidencia, la prevalencia, las muertes, las curaciones en una población que podemos analizar.
¿Por qué se prefiere incidencia sobre la prevalencia estudiar la etiología de las enfermedades? Es porque como la incidencia determina los casos nuevos y la prevalencia, aquellos casos existentes, y asumiendo esta relación de prevalencia está en relación de los casos nuevos y la duración, que debido a factores causales, nosotros tenemos los casos nuevos. ¿M? Eh, y estos son súper importantes. Y debido a la gravedad, al acceso a la atención, a tratamiento y al apoyo social, nosotros afectamos, son factores pronósticos estos, afectan a la prevalencia de manera importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La incidencia está más cercana al riesgo y el riesgo está más cercano a la causalidad, porque también, como la prevalencia depende de factores pronósticos, de cuánto dura, la gravedad del tratamiento, del acceso, etcétera, nos va a decir y nos va a medir otra cosa, como qué tan importante es la enfermedad en la población, más que cuál es el riesgo de desarrollar esa información. No sé si me explico con eso. La prevalencia indica la magnitud actual del problema. Ayuda a los proveedores de atención médica a planificar la prestación de servicios, a indicar grupos de personas que pueden ser blancos de medidas de control y puede indicar también determinantes de supervivencia. ¿Ah? Quienes se mantienen más tiempo con la enfermedad porque tienen mejores condiciones. En cambio, la incidencia se prefiere para estimar el riesgo del desarrollo de la enfermedad, para estudiar factores etiológicos o causales, evaluar programas de prevención primaria, de prevención, y útiles para pronosticar la necesidad de servicio y programas también para el futuro. Las medidas epidemiológicas también se pueden utilizar en el entorno clínico para ver la respuesta de los sistemas de salud. ¿Ah? Se pueden tasas de hospitalización, de atenciones ambulatorias, de cirugía, de servicios médicos, en residencias de ancianos, de tecnología. ¿Ah? Eh, Todo esto se puede ocupar con tasas. También para procedimientos, para temas de farmacología, dietas o intervenciones, ejercicios, para tecnologías o prácticas. Qué tan frecuente es una u otra práctica en la población y relacionarla con resultados en salud. Entonces, la epidemiología clínica puede abordar también varias preguntas importantes, ¿ah? Ya no tanto a nivel poblacional, sino que para la atención, como el pronóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una enfermedad? Con factores pronósticos, ¿qué factores se asocian con una mayor probabilidad de malos resultados de la enfermedad? Aquellos diagnósticos, ¿qué tan precisas son las pruebas diagnósticas o las estrategias utilizadas para encontrar una enfermedad? O para tratamiento, como pronóstico, ¿cómo cambia el resultado, el curso de una enfermedad en términos de resultados? El pronóstico se aplica para el curso clínico de la enfermedad y la evolución, y la historia natural de la enfermedad, la evolución de una enfermedad sin intervención médica. Y eso también es importante para determinar cómo hubiese sido y cómo pudiese mejorarse si es que tenemos alguna intervención. Así tenemos, nosotros habíamos visto como los factores que tienen que ver con el riesgo en los servicios de salud se desarrollan actividades algo con el riesgo, pero principalmente con los factores pronósticos para poder actuar y tener resultados en los resultados finales de recuperación, status quo, enfermedad crónica, discapacidad o muerte. Y así están los factores pronósticos para resultados en salud, a diferencia de los factores de riesgo que hemos conversado previamente desde las medidas más poblacionales. Y hay varios resultados en salud, como la muerte, recuperación, enfermedad en curso, enfermedad estable, progresiva o calidad de vida relacionada con la salud. O una reinfección o recurrencia también de la enfermedad también son medidas que se pueden medir como de resultado. Y hay medidas que se basan en la mortalidad, como tasas de mortalidad, esperanza de vida, tasa de sobrevida, cuánto vive la persona, que tiene cierta patología respecto a las que no, mortalidad perinatal, año de vida potencialmente perdido, medidas basadas en la morbilidad,
Indicadores de salud como la tasa de prevalencia de enfermedades, tasa de incidencia de enfermedades, medidas de calidad de vida como específicas para cada enfermedad, genéricas o medidas de preferencia de las personas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de todas estas medidas. Tasa de respuesta como el porcentaje de pacientes que muestran alguna evidencia de mejoría después de una intervención. La de remisión, porcentaje de pacientes que entran en una fase en la que la enfermedad ya no es detectable. La tasa de recurrencia, el porcentaje de pacientes en la que la enfermedad retorna después de un intervalo libre de la enfermedad. Son de resultados sanitarios. Puede ser la tasa de discapacidad o indicadores de salud involucrando a la nutrición, o sobrepeso, obesidad, índice de masa corporal, prevalencia de bajo peso al nacer, estatura de los niños al ingreso al colegio. Se puede también ocupar tasas de utilización de atención médica, grado de uso de servicios de salud, de ingreso hospitalario, de estadía hospitalaria, de cobertura, de proporción, utilizando los servicios médicos, número de visitas por año, por persona, satisfacción del paciente. O de estos puntos pronósticos, investigación para examinar las poblaciones clínicas para identificar el curso clínico de la enfermedad. ¿Cómo va esta enfermedad en el futuro? ¿Tiene un buen pronóstico, un mal pronóstico? Investigación para evaluar diferentes tratamientos, identificar si existen diferencias en el pronóstico entre un tratamiento y el otro. Utiliza medidas epidemiológicas estándar con indicadores clínicamente específicos y son incidencia, prevalencia, mortalidad. Se ocupan en esto para poder determinar cómo siguen las enfermedades. También pueden evaluar los resultados identificados o identificar factores pronósticos relacionados con los resultados, en lugar del riesgo, con los resultados de muerte, de discapacidad, etcétera. Y con eso terminamos la sección de la primera sección de esta tarde. La segunda, perdón. Y ponemos pausa.